Glorificamos el nombre de Dios por todo lo que Él hace. Por cada una de sus vidas damos gloria a Dios. Le damos la bienvenida a nuestra reunión juvenil, a todas las personas que hoy están aquí presentes, pero también a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos. Bienvenidos para que adoremos juntos a un Dios vivo y poderoso. Amén. Dios necesita hacer muchos cambios dentro de nosotros. Empezando porque yo creo fielmente que yo le sirvo a Dios para algo. ¿Hay alguien aquí, además de este servidor, que crea fielmente que usted le sirve a Dios para algo? ¿Sí o no? Si es así, Dios tiene que empezar rompiendo muchas cosas que, ejemplo, impiden que nosotros manifestemos esa bendición que somos. Yo no he visto al primer joven que impacte a otro por quedarse callado, por no hacer nada, por encerrarse en su casa. No he visto al primero. Porque definitivamente el joven tiene que salir de allí, la persona tiene que salir de allí para entender que Dios, más allá de tu miedo, de tu pena, de tu prejuicio, tiene algo. Cristo vino y pagó por nosotros un precio muy impresionante. Ninguno de los que está acá merece estar acá. No hemos hecho nada, pero Cristo determinó hacer un nuevo pacto en donde usted y yo entráramos a ser partícipes, pero no solamente para llegar y quedarnos ahí y disfrutar y decir tan rico que es la presencia de Dios. No, estamos llamados para que mucha más gente participe de lo que Dios ha hecho con usted y conmigo. ¿Alguien puede creerlo y decir amén a esto? Pero para que eso suceda, yo quiero que usted hoy, vamos a leer una porción bíblica y vamos a leer primero Hechos capítulo 10, verso 1. Y vamos a encontrar algo bien especial allí. ¿Estamos allí todos? Deme un amén de alguien vivo. De alguien vivo en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Eso. Casi me despierta. Había en Cesarea un hombre llamado, ¿cómo se llamaba este hombre? Cornelio. Acostúmbrese a percibir y a tener en cuenta estos nombres. Centurión de la compañía llamada la Italiana, o sea, era un militar, en otras palabras. Piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá qué es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Vamos a parar aquí y vamos a establecer primero una buena actitud. ¿Una buena actitud de parte de quién? De Cornelio. Un hombre que, dice la palabra, temía a Dios
Y ese temor a Dios, ese respeto a Dios lo llevaba a hacer dos cosas: hacía limosnas para el pueblo y oraba a Dios siempre. Era una persona que conocía a Dios, que quería buscar más a Dios. Y cualquiera podría decir, bueno, este hombre ya conocía a Dios, no necesitaba nada más. Este hombre ya hacía algunas cosas, ¿para qué ir más allá? Pero podemos encontrar que Dios tenía para Cornelio algo más grande, algo más profundo. Y por eso se le presenta y le dice: oye, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado delante de mí. Por eso vas a hacer venir a Pedro. Haz que esta persona venga. Oiga, hermano, qué maravilloso saber que Dios tiene tiempos específicos en los cuales está esperando la disposición de un Pedro para que mucha gente conozca a un Dios a una profundidad mayor. Qué especial es esto. Qué maravilloso es saber, y escúcheme bien, que hay gente en este momento que clama diciendo: yo tengo cierto temor de Dios y quiero que alguien venga a exponerme un poco mejor quién es Dios, quién es el Señor. La característica de Cornelio muy bonita. Pero algo que a mí, cuando leía esto, me llamó, me traspasó el corazón, es que aunque Dios le dijo: vaya y consiga a un Simón, que también le dicen Pedro y está en este lugar, no solamente Dios estaba teniendo que hacer una labor en Cornelio, sino que aparentemente en Pedro, el hombre lleno del Espíritu de Dios, el hombre que un día estaba por ahí orando y de repente vino la presencia del Espíritu de Dios y este hombre hablaba en lenguas. Este hombre que después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, dice la palabra que se levantó delante de 3,000 personas y les predicó el evangelio. Un hombre de poder, un hombre con autoridad, pero que Dios tenía que seguir procesando. ¿Y cómo lo procesó? Ponga sus ojos en el verso 9. Entonces sigue relatando la historia y dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Pedro no sabía nada de lo que estaba pasando. ¿Y qué iba a hacer Pedro? A orar. Era un hombre espiritual. Cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado a las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo ¿cuántas veces? Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Pare aquí un momento. Quizás hay personas que no logren entender alguna parte, alguna porción de este punto. Ejemplo, ¿por qué? Número 1 era una visión.
Era algo que estaba pasando frente a los ojos de Pedro, pero que solamente representaba para él algo. Número 2, dice que había toda clase de reptil y de cuadrúpedo. Y cuando Dios le dice mata y come, Pedro, él le dice que no. ¿Por qué le dice que no? Necesito explicarle esto. Porque para los judíos, escúcheme bien, para los judíos, Dios estableció que ciertos animales eran inmundos y otros eran animales limpios. Por eso cuando Pedro ve descender ese lienzo con toda clase de animales, él le dice: Señor, hasta hoy he guardado mi vida de no comer lo que tú estableciste que era inmundo para nosotros los judíos. Así que Pedro en ese momento estaba tratando de guardarse para Dios de cierta manera, pero en realidad lo que Dios estaba haciendo era rompiendo la estructura de Pedro, rompiendo algunas cosas que iban a impedir que Pedro, el hombre lleno del Espíritu, pudiera servirle a Dios. ¿Por qué? Porque las personas que llegaron a donde estaba Pedro eran personas llamadas gentiles. ¿Qué era un gentil? Una persona que no había nacido en Israel. Y para ellos los demás eran inmundos. No se trataban con ninguno de ellos, no los saludaban. Así que Pedro, si no recibía esa visión, sencillamente cuando estas personas se acercaran a él, ¿él qué les iba a decir? Yo no voy con ustedes. ¿Por qué? Porque yo no me junto con ningún gentil. Había esa estructura en Pedro, había ese pensamiento en Pedro. Había algo que Pedro había aprendido a vivir de esa manera, y solo Dios podía romper eso. ¿Por qué? Porque Dios quería utilizarlo de una manera muy tremenda. Ahora, usted se preguntará y dirá: bueno, muy bonita más o menos la explicación. Ya medio la entendí. ¿Y qué con eso? Amado hermano, amado joven, vuelvo y le repito la pregunta que le hice antes de iniciar la lectura. Dentro de nosotros hay también ciertas estructuras que cuando Dios nos quiere utilizar, así sea diciéndole a una persona: oye, Dios te bendiga. Ahora yo me pregunto, ¿cómo entonces seremos nosotros a la hora de decir, o que Dios nos dijera: vas a ir al Transmilenio y te vas a parar en medio del Transmilenio, así como los que cantan, pero no vas a ir con bafle a cantar, ni vas a ir a pedir monedas, sino que te vas a parar allá a decirle: necesito hablarles del poder de un Dios que me salvó a mí y que también te puede salvar a ti? ¿Será que alguien lo hace? A eso tenemos que ir, porque yo considero que todos los que estamos aquí le servimos a Dios para algo. O si no, allá nos hubiera dejado metidos en el mundo sirviéndole al diablo. O si no, mejor hubiera hecho lo que está haciendo con nosotros con alguien. Pero escúchame claramente: si tú estás aquí, sin importar cuál sea tu edad, es porque tú le sirves a Dios para algo. Pero de nada sirve que algo tenga un potencial si no es capaz de obedecer a aquel
que lo está llamando. El cristiano que es tocado por Dios debería que cuando Dios lo llama, lo empuja a hacer algo, él dice amén. Señor, sin importar lo que pase, sin importar lo que me digan, yo voy a sonar, porque para eso fui creado. Hermano, la detención de Pedro hubiera causado que Cornelio, un evangelista raro. ¿Por qué un evangelista raro? Porque el hombre quizás no tenía la capacidad de comprender la grandeza de Dios, pero ¿sabe qué hacía? Reunió una gran cantidad de personas en su casa, llamó a los vecinos, llamó a los familiares y les dijo: venga, que va a venir un hombre a predicar. Él no sabía mucho, pero este hombre, cuando recibió el llamado de Dios, ese sin excusas reunió a mucha gente. Pero ¿qué hubiera pasado si Pedro no recibe esa visión y empieza a entender que sus prejuicios tienen que ser rotos? Hermano, no va, o va y lo hace de mala gana. Quizás usted diga: hermano, pero es que a mí nunca me han llamado a predicar. No, pero hay algo que dice Pedro que es muy importante. Cuando él vio el lienzo que descendía, que era algo raro, él preguntó: ¿qué significa esto? Diga conmigo: ¿qué significa esto? ¿Usted no ha llegado a tener un problema con alguien de su trabajo? ¿Sí o no? Y usted nunca le ha preguntado al Señor: Señor, ¿qué significa esto? Háblale y perdónalo. No, yo nunca he hecho eso. No. Olvídese, Señor, que yo voy a ir a arrodillármele allá a decirle perdóneme, cuando Él es el que me está haciendo la vida imposible. Si tú no rompes tus prejuicios, si tú no arrancas eso de tu corazón, tú no le vas a poder servir a Dios. Dios te va a llevar a ser utilizado en los lugares donde tú te sientes más incómodo, en donde más pena te da, en donde más vergüenza sientes, en donde no te aguantas, en donde tú dices: no, yo jamás he hecho esto. Eso se tiene que romper. Encontramos hoy en día una generación, hermano, que está perdiendo la pena. Bueno, la pena y la cordura y la ropa y todo lo están perdiendo. Pero sorprendentemente alguien dijo una realidad: mientras muchos salen del closet, los cristianos se están metiendo en él. ¿Y por qué se dice esto? Porque ya mientras los que no deberían lucirse con lo que son, están por las calles diciendo: yo soy esto, ¿y qué? ¿Y el cristiano va a predicar la palabra? No, es más, no la predica. Es que él es el que a veces más se avergüenza, es el que menos opina, es el que menos dice cómo se puede resolver un problema. Se genera un problema en la empresa, hay división, el jefe está bravo, hermano, todo está que explota, y el cristiano no es capaz de decir: Señor, ¿qué significa esto? Y quizás el Señor le está diciendo: es el tiempo que tú te pares y empieces a decirle: yo voy a orar por este lugar. ¿Por qué? Porque cuando tú ores, algo va a empezar a suceder y la gente se va a tener que dar cuenta que tu Dios es verdadero. ¿Cuándo vas a romper los prejuicios que hay dentro de tu corazón? Es que yo no le voy a hablar a esa vieja chismosa, esa china que me sacó la piedra, esa que me revolcó, esa que me quitó mi novio, esa que un día dijo que yo no sé qué. A esa Dios te está llamando a que le evangelices,
A ese papá que te abandonó, te destruyó, te dejó, a ese papá Dios quiere que tú le prediques. Mientras el mundo se pierde, el cristiano está viendo en vivo y en directo la perdición de las almas y no está haciendo absolutamente nada. Hermano, la juventud se está perdiendo a unos niveles que uno ya no puede calcular la cantidad de jóvenes destruidos, a veces sin salir de la casa. Mire, hermano, encontrar jóvenes que no salen de su casa y han llegado ya a hacer pactos satánicos porque se enredaron en con el internet, con grupos que les empezaron a enseñar masonería, que les empezaron a enseñar el ocultismo, a invocar, hermano, jóvenes más endemoniados que cualquier otro. Pero ¿cómo mi hijo está así si no salía de la casa? Pues es que ahora esta generación no necesita salir de la casa. Dentro tienen todo, tienen pornografía, tienen diversión, tienen juegos, tienen todo. Hermano, el mundo está patas arriba. Y la pregunta, ¿y usted y yo qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir durmiendo? ¿Vamos a seguir pensando solo en el peinado, en la ropa, en los zapatos? ¿Vamos a seguir perdiendo nuestro tiempo en cosas vanas? Es más, iglesia, jóvenes del Señor, es tiempo de despertar y entender que no estamos llamados a imitarlos a ellos. El Espíritu de Dios que está dentro de nosotros nos está llamando a cambiarlos, a transformarlos en el poder del Espíritu de Dios. Pero si no dejamos aún el prejuicio de eso, a mí no me importa, que cada uno haga con su vida lo que bien le parezca, estaremos siendo una generación que sencillamente, aunque tenemos gran potencial, no le servimos para nada a Dios.